Nosotros saludamos a César Ricaurte, él es director de Fundamedios. Fundamedios es una organización muy importante y gravitante en Ecuador. Se trata de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios. Fundamedios tiene un reconocimiento internacional, tanto es así que César acaba de participar en esta semana en un programa de formación en libertad de expresión para periodistas salvadoreños, mientras aquí en Ecuador se ha tenido una semana bastante tormentosa. Se han dado situaciones delicadas. El presidente de la República se ha visto de alguna manera cercado por una serie de situaciones que se sumaron, entre ellas una consulta popular convocada por el régimen que no salió con resultados positivos como esperaba el gobierno nacional. Una debilidad sistémica se ha generado sumada a la debilidad institucional que se ha venido dando secuencialmente en el país. Y todo esto se ha agravado por denuncias periodísticas de la presencia de un operador de la mafia albanesa que estaría por el otro lado también vinculado con altas esferas del gobierno, mientras se denuncia un intenso tráfico de influencias en estas esferas. Un buen momento entonces, César, al tiempo de darte la bienvenida, de dialogar sobre estos temas que tienen que ver con el ejercicio periodístico en Ecuador, que de acuerdo como lo señalaba y lo sostenía el gran maestro del periodismo Javier Darío Restrepo, tiene que actuarse con verdad, con independencia y responsabilidad. Quisiéramos conocer tu punto de vista primero sobre esta situación delicada por la que atraviesa Ecuador, que ha puesto incluso en riesgo nuevamente a la democracia, pues se escuchan voces diversas que hablan y sugieren diversos mecanismos para de una o de otra forma terminar con el periodo constitucional para el cual fue elegido el presidente Guillermo Lasso. Bienvenido. Estamos sin el micrófono, César, a ver si lo activamos. Hola, ¿me Ahora escuchan sí, ahí? perfecto. Listo. Buenos días, Gustavo. Un enorme saludo para ti, para toda la audiencia de Antena 1. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Bien, sobre lo que tú planteas, Gustavo, es realmente del país, esta crisis de las instituciones democráticas que ya tiene algún tiempo, realmente ha puesto a prueba también al periodismo ecuatoriano, y eso tú lo señalabas. Recordemos que todo estas últimas semanas han estado justamente enmarcadas dentro de denuncias periodísticas que se han realizado a través de un portal digital. La primera era sobre corrupción, un posible esquema de corrupción que funciona en las empresas públicas, que además es al parecer un esquema de corrupción que funcionaba desde hace muchos años, al parecer desde el 2011, ¿no es cierto? Y que no fue desmontado por ninguno de los gobiernos, y es decir, estaba profundamente enquistada en las instituciones del Estado. Y la segunda denuncia que tú señalas, que es extremadamente grave, que es básicamente que en el entorno familiar del presidente, que además al parecer tenía también influencias sobre justamente esas empresas públicas, ¿no es cierto? Había unos posibles nexos con la mafia albanesa del narcotráfico. Son denuncias extremadamente graves. El tema es que esas denuncias han sido sostenidas en indicios. No encontramos en la información que se ha presentado, ¿no es cierto?, una rigurosa y exhaustiva verificación, comprobación de los hechos denunciados, ¿no es cierto? Y eso es probablemente lo cuestionable. Se han sacado conclusiones absolutamente apresuradas, se han hecho acusaciones absolutamente irresponsables, se ha presentado esta información como si fuera telenovelas, jugando
con la estabilidad y institucionalidad justamente del país, ¿cierto? Y muchas instituciones se han prestado para este juego, para esta telenovela, ¿no es cierto? Comenzando por la misma Asamblea Nacional y esta comisión de investigación, pero también por el gobierno nacional. El gobierno nacional ha ido actuando al susto, ¿no es cierto? Ha ido actuando apresuradamente, ha perdido los papeles, ha comenzado a atacar indiscriminadamente a la prensa. La Secretaría de Comunicación tiene acciones que recuerdan tiempos nefastos de cuando era secretario de Comunicación Fernando Alvarado, ¿no es cierto? Comienza a emitir comunicados absolutamente impropios de una institución pública, con lenguaje que no se compadece la dignidad del poder público, realizando acusaciones, realizando amenazas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto?, en general al periodismo y en particular a este medio digital que ha realizado las denuncias. Y el presidente de la República también ha actuado en esa misma línea, ¿no? Una cadena nacional. No veíamos esto desde el 2017, cuando Rafael Correa abandona el poder, ¿no es cierto? Y recordemos que se emitían estas sabatinas donde hasta se rompían periódicos. Al presidente Lazo solo le faltó romper un periódico en pantalla, pero de ahí las formas, las acusaciones, las palabras, las insinuaciones, las amenazas veladas, ¿no es cierto? Veladas y abiertas, no faltaron en la intervención presidencial, y eso es absolutamente condenable. Esa deriva autoritaria tiene que ser cortada de raíz. No podemos permitir que en el país se vuelva a utilizar un lenguaje de ese tipo para descalificar al periodismo. No podemos permitir que desde el poder político se pretenda clasificar a los periodistas en buenos y malos, buenos o malos. No podemos permitir que desde el poder se amenace al periodismo, por más que no nos guste algún tipo de periodismo que se hace, que consideremos que tiene graves faltas éticas y técnicas, que ha actuado de forma irresponsable. Desde el poder político no se pueden hacer descalificaciones y amenazas como la que han realizado el presidente de la República y la Secretaría de Comunicación. El presidente de la República en aquella cadena, a mitad de semana, señaló que se estaban traspasando ciertos límites y habló que se está trasladando de un espacio de libertad que él ha promovido a través incluso de la modificación de la Ley Orgánica de Comunicación a espacios de libertinaje, y que eso no lo iba a tolerar. El presidente de la República no es quien para tolerar o no tolerar la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental, es un pilar de la democracia, y él está obligado a respetarla. No nos hace ninguna concesión, señor presidente. Usted está obligado a respetar la libertad de expresión. Y usted no puede venir a decirnos qué es libertad y qué es libertinaje. Eso es absolutamente impropio. Eso es propio solamente de gobiernos autoritarios, no de gobiernos democráticos. Entonces, yo creo que justamente a eso me refería, Gustavo, de que este tipo de expresiones son las que nos hacen temer una peligrosísima deriva autoritaria del gobierno. Estas concepciones de que ya nos hizo el favor de entre comillas, de modificar la ley de comunicación, que en realidad para tener la verdad histórica, Gustavo, recordemos, porque hemos conversado ley de comunicación, ¿cierto? Hay que recordar que en realidad lo que presentó el presidente fue negado por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aprobó una ley que era un regreso a la ley del 2013, y la que salva los muebles en realidad es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional fue la que se pronunció poniendo una serie de candados sobre las libertades y derechos fundamentales, e hizo retroceder a la Asamblea en las pretensiones de y volver a imponer
una ley de comunicación. Así que esa coartada de que hemos avanzado, el presidente nos dio una nueva ley de comunicación libertaria y demás, no es del todo cierto. Y tampoco es un justificativo para atacar a la prensa. O sea, no, eso no puede ser una coartada. Entonces, creo que es importantísimo que desde todos los sectores democráticos del país hagamos un llamado de atención a esta peligrosa deriva autoritaria, de que se tiene que cortar estas actitudes, no ponernos en una posición de ser comprensivos con el presidente de la República porque ha sido ofendido, ¿no es cierto? Porque podemos señalar claramente, y lo estamos haciendo, que este medio de comunicación digital ha incumplido deberes éticos, técnicos, ha actuado de forma irresponsable. Con todo eso lo podemos admitir, ¿no es cierto? Pero un gobernante, quien ejerce el poder político, quien ejerce la más alta magistratura del Estado, no puede ni debe el convertirse en un juzgador de periodistas, en alguien que amenaza, en alguien que tiene expresiones que, como digo, nos recuerdan precisamente a épocas donde se ejercía el poder de forma autoritaria. Así es, efectivamente coincidimos totalmente, César, pero de cualquier manera creo que algo importantísimo en la función de la comunicación del periodismo es también esa autocrítica que se debe mantener como periodistas, no una defensa ciega, un espíritu de cuerpo. Tenemos que evaluar, y se lo hace internamente en cada medio, medios pequeños como los nuestros, con nuestros pequeños consejos editoriales, medios grandes, canales de televisión, los medios periodísticos con consejos editoriales configurados de una manera más rígida, lo hacen, esa autocrítica, esa valoración del trabajo periodístico que hace el propio medio, y como clase el periodismo ecuatoriano tiene que hacerlo. Fundamedios tiene la autoridad moral para hacerlo, y es importante saber cómo el periodismo ecuatoriano está cumpliendo con esos preceptos fundamentales de buscar siempre la verdad, de hacerlo con independencia y con responsabilidad. Así es, absolutamente, Gustavo. Si algo bueno tenemos que sacar de este lamentable episodio, que es realmente muy doloroso también para el periodismo ecuatoriano, porque está siendo cuestionado y hemos vuelto a escenarios, como decía antes, en el que el poder político está usando un lenguaje que nos recuerda a épocas ya superadas, ¿no es cierto? Pero si algo bueno tenemos que sacar de esto es justamente ese ejercicio de autocrítica. Yo creo que ha habido un esfuerzo por reflexionar los posibles errores, tanto éticos como técnicos, que ha tenido estos trabajos periodísticos con los cuales se ha sustentado una serie de denuncias en contra del gobierno nacional. Y ahí tenemos que señalar una cosa, Gustavo. Lo que ha presentado este medio digital son indicios, y son indicios que al parecer tienen mucho de verdad, de tal forma que el mismo gobierno nacional reacciona, ¿no es cierto? Reaccionó sobre las denuncias de corrupción en las empresas públicas, sacando a la mayoría de gerentes de las empresas públicas, ¿no es cierto? Si no hubieran indicios de verdad en esto, el gobierno no hubiera reaccionado de la forma que reaccionó. Que tenía el señor Chérez con el cuñado del presidente de la República, el señor Danilo Carrera, ¿no es cierto? Eso creo que está clarísimo, y el gobierno nacional lo ha admitido, ¿no es cierto? El papel del señor Chérez en este esquema de corrupción también creo que ha sido, que nos queda, que tiene un papel clave, y es un personaje, digámoslo así, oscuro, ¿no? Y que posiblemente tiene vínculos con la mafia albanesa, posiblemente los tiene. Todo eso son indicios. Lo que ha pasado es que, primero, esos indicios, a partir de esos indicios se han sacado conclusiones apresuradas, como
las acusaciones contra el mismo presidente de la República, primero como jefe de un esquema de corrupción, ¿no es cierto? Y luego como señalando que ya es básicamente partícipe de ese esquema de relación con la mafia albanesa. Y eso, esas acusaciones no se sostienen. Claro, Eso es aquí lo es que donde entran es donde... ese otro tipo de reflexiones, César. El Ujú. periodismo, un periodista, un medio de comunicación, tiene la obligación de revelar irrestrictamente indicios, evidencias, y esto tiene solamente límites que lo ponen, insisto, en este tema de la responsabilidad. Pero más allá de esto, Ujú. debe cumplir un periodista, un medio, el papel de juez. No, para nada. Y a eso iba justamente Gustavo. Las conclusiones que se sacan a partir de estos indicios es donde comete para mí los mayores errores el trabajo de este medio de comunicación. Porque se han lanzado acusaciones, se han sacado conclusiones absolutamente apresuradas, se han hecho acusaciones. Incluso la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Ver la participación de un periodista, de uno de los periodistas de la Posta ante la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Nos deja muchas inquietudes, porque se lanzan muchas conjeturas que son incluso más de tipo político que de tipo periodístico. Realmente nos deja muy preocupados sobre el hecho de que un medio de comunicación trate de jugar un papel clave en procesos políticos de forma absolutamente consciente, ¿no es cierto?, de forma deseada, porque muchas veces trabajos periodísticos han provocado incluso caídas de gobiernos, ¿no es cierto?, cuando están bien realizados, pero no es posible que un periodista se convierta en una herramienta de procesos políticos desestabilizadores. Eso me parece que no cabe dentro justamente de la ética periodística. Y, y me parece que es evidente que se ha actuado con enorme irresponsabilidad, ¿no es cierto? Tanto en esta forma telenovelesca, ¿no es cierto?, de todas las mañanas lanzar un capítulo de esta telenovela, ¿no es cierto?, filtrando audios, filtrando documentos, ¿no es cierto?, audios y documentos que al parecer no han sido debidamente contrastados, verificados, eh, y lo que son datos, hechos, con conjeturas y con conclusiones apresuradas y con acusaciones y con opiniones. Eso ahí es donde todo se revuelve, ¿no es cierto? Y es donde hay las deficiencias, lo que llamamos estas deficiencias éticas y técnicas. Ahora, estos son problemas universales. Prácticamente en toda sociedad siempre hay actores que se encuentran a la espera de estas debilidades sistémicas, en este caso de una democracia, para actuar a río revuelto. ¿Qué decir en un país con la debilidad institucional que está exhibiendo Ecuador desde hace tiempos? Primero, Gustavo, llamar a la calma. Yo creo que esta idea de que todos tenemos que estar enfrentados contra todos, incluso en el periodismo, ¿no es cierto?, no nos lleva a ningún lado. Esta polarización que se intenta repetir, ¿no es cierto?, yo creo que tenemos que cortarla y saber que la democracia es diálogo. La democracia es la posibilidad de establecer nexos, contactos, ¿no es cierto?, con quien opina distinto, con quien tiene un criterio absolutamente distinto y ser respetuosos de esos criterios distintos. Quizá podamos llegar a acuerdos, quizás no, ¿no es cierto?, sobre lo que, sobre la base de pensar distinto. Entonces me parece que hay que enterrar las hachas de guerra y ahí yo creo que, como digo, hago un llamado a que desde el mismo periodismo lo hagamos. No podemos caer en el juego de acusaciones mutuas,
de insultos incluso entre periodistas, yo creo que eso no cabe de ninguna forma. Pero también desde el poder político, desde las distintas instancias del poder público, yo creo que es necesario que se entierren las hachas de guerra, que vuelva a primar la cordura, la posibilidad de diálogo, de la posibilidad de que se respeten las instituciones democráticas, ¿no es cierto? Se respeten los periodos para los cuales han sido electos los presidentes, los distintos mandatarios, ¿no es cierto? No es posible que hable abiertamente de desestabilización del gobierno, de una probable caída del presidente para provocar la caída del gobierno. Eso me parece que debe ser condenable totalmente por parte de todos los sectores democráticos. Pero el presidente debe también comprender que no vamos a admitir desde una deriva autoritaria, que tampoco vamos a permitir que maneje el país de una forma absolutamente o nada democrática o poco democrática, autoritaria, ¿no es cierto? Eso no puede ser tampoco permitido ni lo vamos a permitir. Indudablemente. Ahora, para cambiar un poco de escenario, pero tratando de los mismos temas, vayamos a esta reciente experiencia, César, que has tenido tú en esta semana, que debe haber sido muy interesante, este programa de formación de libertad de expresión para periodistas salvadoreños, contacto periodístico, intercambio de conceptos periodísticos que seguramente se dieron en el marco de El Salvador, en el marco de ese país que tiene posiblemente el gobierno autoritario de derecha que más llama la atención en Latinoamérica, el gobierno de Nayib Bukele, con serias restricciones que se evidencian en temas de libertad y derechos en ese país. Así es, Gustavo, y permíteme situar un poco porque esta semana se publicaron índices sobre el estado de la democracia en América Latina. Lo hizo la revista The Economist y señalaba que América Latina es la región del mundo en donde más retrocesos democráticos se pueden detectar. Y básicamente lo que nos dicen es que hay 4 países que ya son dictaduras abiertas o estados fallidos. Es Nicaragua, que esta semana también tuvimos realmente noticias muy, muy duras desde Nicaragua, ¿no es cierto? El retiro de nacionalidad y la expropiación de bienes de más de 300 personas, entre esos numerosos periodistas, más de 20 periodistas. Luego tienes tú Cuba, Sí, tienes sí, eso que Venezuela, sea de Nicaragua, César, no todos los sí, oyentes están al tanto de estos temas que realmente estremecen. Lo que está pasando en Nicaragua es tremendo. Se tomó preso a potenciales candidatos a la presidencia de la República y entre ellos estaban realmente intelectuales de muy alto nivel de El Salvador. Se los mantuvo presos por periodos de 1 año o más. Se les quitó su nacionalidad, se les extraditó y ahora están incluso interviniendo en sus bienes, en los bienes que dejaron en ese país, en Nicaragua, y con una persecución que va mucho más allá incluso de estas personas, de todos sus entornos. Es realmente gravísimo e inaceptable todo lo que está pasando allá. así es, Gustavo, es realmente un horror, una tragedia, algo que realmente nos indigna, como nos indigna también la falta de reacción de la mayoría de países latinoamericanos. Fíjate tú que el único país que ofrece nacionalidad a estos nicaragüenses expatriados, ¿no es cierto?, es España. No hay ningún otro país de América Latina que diga, no, yo voy a acoger a estos perseguidos políticos por la dictadura de Daniel Ortega, ¿no? Y bueno, te decía, realmente América Latina tiene un retroceso enorme en democracia. 4 dictaduras,
Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, ¿no es cierto? Haití, estado fallido, 12 países que tienen democracias híbridas, lo que los expertos llaman democracias híbridas, que es básicamente en mayor o menor grado gobiernos con signos autoritarios, ¿no es cierto? Y apenas 4 países que tienen democracias plenas. Esa es la situación de América Latina. Y como bien señalas tú, dentro de esas democracias que están teniendo una peligrosísima deriva autoritaria, está El Salvador, quizás en primera línea, ¿no es cierto?, el gobierno de Nayib Bukele. Y ha tenido realmente de amenaza, de hostigamiento contra la prensa independiente salvadoreña muy graves. De hecho, muchísimos periodistas salvadoreños han tenido que también salir al exilio, no tan públicamente como los periodistas nicaragüenses, pero muchos periodistas están trabajando desde otros países, algunos han vuelto temporalmente, unos entran y salen porque realmente se les complica muchísimo el trabajo. Y esto, obviamente, mm, mm, este esquema de descalificar a la prensa, ¿no es cierto? Que somos tan quisquillosos, quizás, ¿no es cierto?, cuando nos referimos a las palabras del presidente Lazo en contra de la prensa. Porque básicamente en la implantación de un modelo autoritario, lo que vemos así de forma sistemática es casi como el primer, en el modelo de cómo hacer un gobierno autoritario, el punto uno es descalificación y estigmatización de la prensa. Y eso lo hemos visto ya en varios países, en varios momentos, lo vimos en el Ecuador con el gobierno de Rafael Correa, y aquí en El Salvador lo estamos viendo con el gobierno de Bukele. Entonces ha habido una descalificación total del trabajo de la prensa, luego persecución a medios de comunicación independientes y periodistas, acusaciones gravísimas, la implantación de leyes restrictivas para el trabajo periodístico, leyes que realmente llaman poderosamente la atención porque básicamente imponen la censura previa sobre algunos temas, ¿no es cierto? Es decir, hay un esquema realmente de una deriva autoritaria muy fuerte. Y el presidente Bukele finalmente es alguien que tiene un altísimo grado de popularidad, probablemente gane las próximas elecciones y sea reelecto. Muchos sostienen que además una reelección que no sería del todo constitucional ni legal, pero esa popularidad enorme del presidente es la base, ¿no es cierto?, para esas violaciones legales y esa posibilidad de reelección. ¿Cómo se ve Eh, la situación allá internamente, ya en contacto con los periodistas salvadoreños? ¿Es la misma imagen que podemos nosotros, y aquí asumimos una posición personal, pues no todos lo ven así? Verlo desde acá, esa emblemática lucha contra las pandillas maras, salvatruchas, que aparentemente justificaría todo para Nayib Bukele y quienes le apoyan, que se asemeja tanto a esa guerra contra las drogas que se dio en otro lugar del mundo, en Filipinas, que dejó un sangriento legado de Rodrigo Duterte. ¿Está viviéndose realmente en El Salvador esa situación en donde el fin justifica los medios, incluso con la pulverización de derechos y libertades? eh, hay dos elementos, Gustavo. Primero que indudablemente la guerra contra las pandillas ha sido exitosa, es decir, hay un clima de seguridad que no se vivía en El Salvador desde hace muchísimos años, y esto lo reconocen tanto partidarios como detractores de Bukele, pero para llegar a ese éxito en esta guerra contra las pandillas, se ha pagado un alto precio, y ese alto precio es justamente las libertades y la democracia. Eh, y, y eso es algo
vamos a ver las consecuencias en los próximos meses, en los próximos años. Hay mucho temor entre los periodistas salvadoreños de que esa deriva autoritaria se profundice y que se pase a una persecución abierta al estilo nicaragüense. Yo realmente me cuesta pensar que exista algo como algo similar a Nicaragua, que ya es una dictadura además realmente salvaje, ¿no? Sin ningún tipo de piedad, digamos, con los adversarios. Yo no sé si Bukele llegue a ese extremo, pero es realmente notorio que las instituciones democráticas, los derechos y libertades han sido severamente vulnerados en estas En acciones. ese Y otra escenario tan cosa, complejo, ¿cómo están cumpliendo los medios de comunicación, César? Por allí hay un medio realmente emblemático, un medio alternativo de los medios digitales de nueva generación, el Faro, muy importante, con alto grado de credibilidad, pero más allá de esto hay otros faros, hay otros medios de comunicación que están cumpliendo con su función en ese complejo escenario. yo te diría que es el Faro y algunos medios digitales más. Factotum, por ejemplo, es un medio realmente importante y hay algunos medios, cuatro o cinco, que podríamos citar en esa línea. Yo creo que es el papel de la Universidad Centroamericana y los medios de comunicación, la radio especialmente de la Universidad Centroamericana, tiene un papel fundamental en mantener espacios de periodismo independiente y de ahí un poquísimo más, ¿no? Y a eso me iba a referir, Gustavo. Lo que me ha sorprendido constatar, ¿no es cierto?, es que se ha montado un poderosísimo estado de propaganda que recuerda muchísimo a lo que se implantó en el correísmo, ¿no es cierto? Y acá se habla incluso de que hay asesores venezolanos, costarricenses, ecuatorianos, ¿no es cierto?, que están detrás de este montaje de un gigantesco aparato de propaganda y de desinformación. ¿No es cierto? Con muchos trolls, con muchos gente operadores, ¿no es cierto?, que están actuando constantemente a favor del régimen y descalificando a cualquier voz crítica, ¿no? Además, un uso intensivo y extendidísimo de redes sociales, ¿no es cierto?, bajo esta idea de cómo se presenta a Bukele, que se señala, se autocalifica como el presidente más cool del mundo, ¿no es cierto? Entonces hay todo un manejo tales de influencers, ¿no es cierto?, muy Es extendido decir, y un que predominio del populismo sobre la democracia representativa, en este caso, en un gobierno de derecha. exactamente, en este caso yo te diría que las ideologías es lo que menos cuenta y que el autoritarismo puede ser perfectamente de derecha o de izquierda. Y eso lo estamos constatando lamentablemente en América Latina. Bien, tenemos pequeños problemas en la comunicación, César, pero creo que te hemos escuchado claramente en lo sustancial. Culminemos retornando la mirada a nuestro país, César, con un mensaje para nuestros oyentes, para muchos periodistas que también estarán escuchándote ahora. Una reflexión sobre este país, sobre Ecuador, sobre el momento que se vive, un país donde sobre todas las cosas quisiéramos un país con verdadera democracia, con derechos y con libertades. Totalmente, Gustavo. Yo creo que es importante, como tú señalas, el defender la democracia, defender los derechos humanos, concebir que los periodistas somos defensores de derechos humanos, somos defensores de la democracia. Si algo tenemos que militar no es a favor o en contra de un partido político o de un mandatario o de un líder político, sino a favor de la democracia y de los derechos humanos. Eso, ahí es donde el periodismo y el periodista tiene que tener convicciones muy profundas y defender esas convicciones.
Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios, que es la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios de Comunicación. Son las